Pero, como parte muy importante de lo que significa la fidelidad está el espíritu humano. Necesariamente, y siendo innata, debe tener factores relevantes, trascendentes, para poder guiar la verdadera fidelidad del ser humano. ¿Cómo entender esta guía innata del ser humano para que el ser humano aprenda a discernir a qué serle fiel, en qué realmente basar su fe? Bueno, pues ya aprender de uno mismo, de la esencia que Dios ya le dejó al ser humano. Visto desde el punto de vista espiritual, pues yo creo que, bueno, San Pablo, por ejemplo, por una parte, él es consciente de que el pecado está ahí, usándolo constantemente. De tal manera que dice, no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Pero él también dice, todo es posible con la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, y el Señor me dijo, te basta mi gracia. Cuando él quería, tenía. Pide a Dios que le libre de una tentación que tiene, y Dios le dice, no es que te voy a librar de la tentación, te voy a librar de caer en la tentación, que es lo mismo que Jesucristo. O sea, Jesucristo pasa por la tentación al inicio de su ministerio y al final de su ministerio. Pero por esencia, siguiendo el fundamento de su propia alma, es que encuentra la lógica de seguir a su fidelidad y no caer en esa tentación. Sí, bueno, eso pero es. Porque la encuentra en su propia esencia. Eso es a lo que yo me refería. No, la esencia del ser humano somos todos iguales. En la esencia del ser humano, sea Jesucristo, San Pablo, o sea yo o tú, somos todos iguales. Y nos hace tender al bien. Sí, lo que estoy diciendo. Por eso. Pero cada uno de nosotros vivimos en unas circunstancias diferentes. Nos educamos en un ambiente cultural, familiar, religioso distinto. Es decir, si yo personalmente hubiera vivido en otra familia con otros valores religiosos, además de humanos, pues no sería el que soy. Sería mejor, peor, no sé, pero distinto. Y yo crecí en un ambiente protegido, en una reserva humana, tanto por el tiempo como por el lugar. Y entonces, y si a los 10 años me agarran, me trasplantan a un seminario, pues obviamente que yo voy saliendo de un ambiente protegido, como es mi familia, humana y cristianamente, a un lugar todavía más protegido. Entonces, obviamente que todo eso me condiciona, ¿no? Entonces puedes decir tú, claro, pero es que así, claro, es que si tú quieres tener manzanas, cultiva el manzano en la tierra donde produzca manzanas. Lógico. No los pongas en una tierra que no es de manzanas. Y ese es el reto, o sea, y si hablamos de valores religiosos, precisamente es que el ser humano, para poder hacer frente a su vulnerabilidad, a su fragilidad, a su susceptibilidad, a su, falta de coherencia, todas sus limitaciones, para eso, pues Dios te da también medios, a unos más, a otros menos, nos da medios, y el medio religioso, pues claro que es un medio importante, pero pues también, la capacidad de razonar también lo es. También, no, hombre, claro, la fidelidad es la fundamental. Sí, pero sí, no es todo cuestión de razón, porque por mucha razón que tengas, si no tienes voluntad, ya caminaste. Tú puedes ser muy inteligente y darte cuenta de lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal, pero no tienes fuerza de voluntad, eres un pelele, ¿no? Y entonces, estoy de acuerdo. Entonces, esa educación, y eso pues lo vemos como, por ejemplo, la cultura latinoamericana, que es la que yo conozco,
no hablo de la africana porque no la conozco, y la asiática tampoco porque es muy mixta, no hay una cultura asiática homogénea, ¿no? Así es. Como hay una cultura latinoamericana. Pues yo creo que es mucho más rica la cultura, humanamente hablando, es mucho más rica la cultura latinoamericana que la cultura europea. ¿Por qué? Porque es más humana. La cultura europea allá está la cuna de los filósofos. ¿Y para qué les ha servido la filosofía desde el tiempo de los griegos hasta los tiempos modernos? Para ser unos pip. Las barbaridades que se han cometido en Europa a lo largo de la historia y se siguen cometiendo ahora, de tal manera que el Papa les tenga que decir, oigan, tomen en cuenta de que somos seres humanos, de que no somos robots, y eso precisamente, eso ahí se nota, o sea, y qué bueno pues que sea un latinoamericano, que aunque sea Papa, pero es latinoamericano, ¿sí? Y que les llame la atención a los europeos de que sean más humanos, de que presten atención a la persona, de que no anden por ahí haciendo planes maravillosos, ¿no?, de la economía, porque es vergonzoso que hoy día, o que desde cuántos años hace, se estén dando premios Nobel a la economía para que la economía esté como está en todo el mundo. O sea, ¿qué es eso? ¿Es un arma del diablo o qué? ¿Qué clase de, cómo se le puede dar premio Nobel a los economistas si luego la economía está de la patada en todo el mundo? Unos muertos de hambre, otros hechos unos desgraciados, corruptos, capitalismo y neocapitalismo y todas estas babosadas que hacen que hasta países afluentes antes con toda la clase de facilidades estén al borde del hambre y luego dando premios de Nobel de Economía, ¿no? Entonces, padre, todo el tema de hoy surge, ya es que siempre se me adelanta, eso es gacho, por las palabras de Su Santidad esta semana sobre no perder la fe, mantenerse fiel a la fe, pero una fe nos lleve por necesidad, por obligación, a tratar de mejorar las condiciones tan malas en que está la humanidad, pero sostener el ideal de la fe, que es el bien. Así es de sencillo. ¿sí? No hay que ser un erudito ni un teólogo para decir, oye, pues la fidelidad al bien. Sí, bueno, entonces yo creo que eso es obvio, ¿no? Es obvio. Pero ¿qué tal? Obvio, pero pues la gente no lo ¿qué entiende? tal cuando yo tengo una idea falsa del bien? Ese es el problema. Eso sí es cierto. O sea, para mí el bien va rebosado de mi bien, egoísmo. Y entonces mi bien es mi bien. Sí, pero y cuando tu bien es egoísmo, ya pues no es está. bien. No, pero ese es el vicio de ese ideal, de que hoy el ser humano se está educando en un egoísmo, que has dicho antes, has hablado de la soberbia, que es prácticamente orgullo, soberbia, egoísmo, se está encerrando en su propia cápsula y haciéndose cada vez más individualista, más anónimo, y claro, entonces ya el bien es lo bueno, es lo bueno para mí. Ahí la teoría del hedonismo, ¿no? La felicidad mía, yo estoy bien y ya ande yo caliente y ríase el gerente, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que sanar y eso es lo que hay que desarrollar, el sentido social, el sentido social de nuestra vida, de que todo es social, de que nadie puede vivir por su cuenta, de que nadie se puede encoger de hombros ante los demás, de que nadie puede decir yo soy yo. No, tú eres tú y tus circunstancias, dijo el filósofo Ortega y Gasset, ¿verdad? Tus circunstancias son los que viven contigo. Tus circunstancias son de que si tú vas a la calle y encuentras un montón de gente en la calle o pidiendo limón en las puertas de las iglesias, es una circunstancia tuya, de tu vida, y tú tienes que ver qué es lo que puedes hacer ante esa circunstancia. Bueno, esas son, en otras palabras, que usted dijo, las mismas palabras de Francisco, para estar baboso.
para esta semana. O sea, pero no perder la fe en que los valores de este tipo, del verdadero bien, son aquello por lo cual estamos en este universo. Claro, no, si perdemos la fe, al menos en lo que pues bueno, hay mucha gente que sí ha perdido la fe. El otro día hablaba el Papa, hablando de cómo hay gente que dice, ¿para qué traer hijos a este mundo? Y otros, es un error traer hijos a este mundo. O sea, algunos dicen, vais a ponerlos a lo que va a pasar, y otros, es un error traerlos porque los traemos a un mundo, ¿no? Pues es una barbaridad eso. O sea, es una actitud derrotista, una actitud de gente que precisamente eso, no quieren comprometerse. O sea, tú quieres tener hijos no como los que conoces, sino como crees que deben de ser, pues edúcalos. Precisamente por eso tengo 10 hijos, 12, a ver si cambia la sociedad, pero no, dicen no, como no, pues no. O sea, es una persona que se deja llevar de la corriente, que no tiene personalidad, que no tiene bases personales y que pues con esa clase de mentalidad pues no llegamos a ningún sitio. Por eso hace falta educar personas, ¿verdad? Personas con más o menos cabeza, no es cuestión de mucha cabeza. Creo que la mayoría de los seres humanos tenemos la suficiente inteligencia para hacer una vida suficientemente fructífera para nosotros y para los demás. Padre, a lo que también le somos muy fieles es al horario, desafortunadamente, nos dice Karina que ya pica. Entonces, a todas las personas que nos ven aquí en América, muchísimas gracias, muy buenas tardes. A los que nos ven del otro lado del Atlántico, como siempre también, muchas gracias, buenas noches, pasen muy bien. Les esperamos en 7 días y les recordamos como siempre, paz y bien.